Hay momentos en la vida cuando todo parece perdido, cuando la medicina alza sus manos en señal de rendición y las palabras "no hay nada más que hacer" resuenan como una sentencia final. Pero existe algo más poderoso que cualquier diagnóstico, algo que desafía las leyes de la ciencia y toca lo imposible. Esta es la historia real de Teresa, una mujer común que vivió el milagro más extraordinario cuando todos habían perdido la esperanza. Si esta historia llega a ti en este momento, no es casualidad. Dios tiene un mensaje especial para tu corazón. Te invito a que sigas este canal, porque aquí compartimos testimonios reales que fortalecen la fe y demuestran que los milagros siguen sucediendo en nuestros días. Teresa era una madre de familia como tantas otras. Trabajaba incansablemente para sacar adelante a sus hijos, cuidaba de su hogar con amor y dedicación, y cada mañana se levantaba con la esperanza de un nuevo día. Tenía 52 años cuando su mundo se desplomó por completo. Todo comenzó con un dolor que al principio pareció insignificante. Una molestia en el abdomen que Teresa atribuyó al estrés y las responsabilidades diarias. «Es solo cansancio», se decía a sí misma mientras continuaba con su rutina. Pero el dolor no se iba. Al contrario, cada día se intensificaba más, como si algo dentro de ella estuviera gritando pidiendo atención. Sus hijos notaron el cambio. La mujer fuerte y decidida que conocían comenzó a moverse con lentitud, a perder el apetito y a refugiarse en silencios prolongados. «Mamá, tienes que ir al médico», le insistían con preocupación. Pero Teresa, como muchas madres, posponía su propia salud por cuidar a los demás. Fue una madrugada de marzo cuando el dolor se volvió insoportable. Teresa despertó empapada en sudor frío, sintiendo como si miles de cuchillos atravesaran su cuerpo. Sus gritos despertaron a toda la familia. En cuestión de minutos estaba en urgencias, donde los médicos comenzaron una carrera contra el tiempo. Los estudios revelaron la cruel realidad. Un tumor maligno había crecido silenciosamente en su interior, extendiéndose como una sombra que había invadido órganos vitales. El oncólogo, un hombre experimentado que había dado miles de diagnósticos, la miró con ojos que no podían ocultar la gravedad de la situación. «Señora Teresa», le dijo con voz pausada, «el cáncer está muy avanzado. Se ha extendido al hígado, los pulmones y otros órganos. Según nuestros protocolos médicos, el tiempo estimado que le queda es de 3 a 6 meses. Lo siento mucho, pero no hay tratamiento que pueda revertir esta situación». Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Teresa. Sus hijos lloraban en silencio mientras ella permanecía inmóvil, tratando de procesar una realidad que su mente se negaba a aceptar. ¿Cómo era posible que en cuestión de días su vida hubiera tomado este rumbo? ¿Cómo podía despedirse de sus hijos, de sus nietos que apenas comenzaban a vivir? Esa noche, sola en la habitación del hospital, Teresa experimentó la oscuridad más profunda del alma humana. La desesperanza se apoderó de ella como un manto pesado que no la dejaba respirar. Pensaba en todo lo que no podría ver: las bodas de sus hijos, el crecimiento de sus nietos, los sueños que había postergado para más adelante. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Los médicos iniciaron un tratamiento paliativo para hacer más llevaderos sus últimos meses. La familia se turnaba para acompañarla, tratando de mantener una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Teresa veía el dolor reflejado en cada rostro que la visitaba, y eso la lastimaba más que su propia enfermedad. Durante las largas noches de insomnio, cuando el dolor físico se mezclaba con la angustia emocional, Teresa comenzó a cuestionar todo. ¿Por qué a ella? ¿Por qué ahora? ¿Dónde estaba Dios en medio de tanto sufrimiento? La rabia y la tristeza se alternaban en su corazón, creando una tormenta emocional que parecía no tener fin. Las semanas pasaron y su estado físico se deterioraba visiblemente. Perdió peso de forma alarmante, su piel adquirió una palidez preocupante y caminar se volvió una tarea agotadora. Los médicos ajustaban constantemente los medicamentos para el dolor, pero nada parecía suficiente para aliviar su sufrimiento. Fue su hija menor quien trajo la Biblia al hospital. «Mamá», le dijo con lágrimas en los ojos, «¿recuerdas cuando éramos pequeños y nos leías historias de milagros? Tal vez deberíamos intentarlo». Teresa tomó el libro sagrado entre sus manos temblorosas y sintió una extraña sensación de paz. «Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que todo está perdido? ¿Has experimentado esos momentos donde la esperanza parece un lujo que no puedes permitirte? Cuéntame en los comentarios cómo has enfrentado los momentos más difíciles de tu vida, porque tu testimonio puede ser la luz que alguien más necesita». Una noche,
Cuando el dolor era tan intenso que ni los medicamentos más fuertes lograban calmarlo, Teresa abrió la Biblia en una página al azar. Sus ojos se posaron en las palabras del Evangelio de Mateo. «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar». Esas palabras resonaron en su corazón como un eco de esperanza en medio del abismo. En ese momento, Teresa tomó la decisión más importante de su vida. Cerró los ojos y, con una voz quebrada por el dolor pero firme en su determinación, habló con Dios como nunca antes lo había hecho. «Señor», susurró, «no entiendo por qué me está pasando esto, pero si es su voluntad que me vaya, acepto tu decisión. Solo te pido que cuides de mis hijos y que me des fuerzas para enfrentar lo que venga». Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Una paz inexplicable comenzó a llenar su corazón, como si una presencia amorosa hubiera entrado en esa habitación fría del hospital. Teresa sintió como si una mano invisible acariciara su frente y una voz suave le susurrara al oído. «Hija mía, tu historia aún no ha terminado. Confía en mí». Desde esa noche, Teresa comenzó a orar con una intensidad que ella misma no sabía que poseía. No eran oraciones de súplica desesperada, sino conversaciones íntimas con el Creador del universo. Le hablaba de sus miedos, de su amor por su familia, de sus sueños truncados y de su rendición total a la voluntad divina. Los médicos notaron un cambio en su actitud. A pesar de que los análisis seguían mostrando la progresión de la enfermedad, Teresa irradiaba una serenidad que desconcertaba al personal médico. «Doctora», le dijo a su oncóloga, «sé que ustedes están haciendo todo lo posible, pero yo he puesto mi vida en manos de alguien más poderoso que cualquier medicina». Sus hijos también percibieron la transformación. La mujer quebrantada por el dolor había dado paso a alguien que, aunque físicamente débil, mostraba una fortaleza espiritual inquebrantable. Teresa comenzó a hablar con ellos sobre la fe, sobre el propósito de la vida y sobre la importancia de confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. Una mañana, mientras oraba en silencio, Teresa sintió algo que no había experimentado en meses: ausencia de dolor. Al principio pensó que era efecto de los medicamentos, pero conforme pasaron las horas, se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en su cuerpo. Era como si una corriente de vida nueva hubiera comenzado a fluir por sus venas. Los días siguientes trajeron cambios inexplicables. Su apetito regresó gradualmente. Su energía comenzó a aumentar y ese color grisáceo de su piel empezó a dar paso a un tono más saludable. Los médicos, perplejos, ordenaron nuevos estudios para entender qué estaba sucediendo. «Es extraño», comentaban entre ellos. «Según nuestros protocolos, debería estar en estado terminal, pero sus signos vitales muestran una mejoría inexplicable». Teresa sabía lo que estaba pasando. En lo profundo de su corazón, sentía la mano de Dios obrando en su cuerpo de una manera sobrenatural. No gritaba milagro a los cuatro vientos, sino que guardaba silencio, observando con asombro cómo día tras día se sentía más fuerte, más viva, más llena de esperanza. Sus oraciones ahora tenían un matiz diferente. Ya no eran solo de rendición, sino también de gratitud. «Señor», le decía, «no sé qué planes tienes para mí, pero gracias por darme una segunda oportunidad. Ayúdame a usar esta experiencia para ser mejor persona y para ayudar a otros que están pasando por lo mismo». La fe de Teresa comenzó a impactar a todos a su alrededor. Las enfermeras comentaban sobre la paz que transmitía, otros pacientes se acercaban a ella buscando palabras de aliento, y su familia comenzó a vivir una transformación espiritual que ninguno había experimentado antes. Era como si Dios estuviera usando su testimonio para tocar múltiples corazones. Su habitación se convirtió en un lugar de oración y esperanza. Familiares de otros pacientes venían a pedirle que orara por sus seres queridos. Teresa nunca rechazó una petición. Con humildad y amor, intercedía por cada persona que se acercaba a ella, creando una cadena de fe que se extendía más allá de las paredes del hospital. Los médicos seguían monitoreando su caso con creciente asombro. Los marcadores tumorales, que deberían haber aumentado dramáticamente, comenzaron a mostrar una tendencia descendente que desafiaba toda lógica médica. «Es imposible», murmuró el oncólogo al revisar los últimos resultados. «Según la ciencia, esto no debería estar sucediendo». 2 meses después del diagnóstico inicial, llegó el día de los estudios de control más importantes. Teresa entró al escáner con una calma absoluta, sabiendo que, sin importar los resultados, Dios tenía control de su destino. Oró en silencio mientras las máquinas trabajaban, pidiendo que se hiciera la voluntad divina en su vida. Cuando los resultados llegaron, el silencio en la oficina del oncólogo era palpable.
El médico revisaba una y otra vez las imágenes, comparándolas con los estudios iniciales. Su expresión de incredulidad era evidente mientras movía la cabeza de un lado a otro, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Señora Teresa, finalmente habló con voz temblorosa, necesito mostrarle algo que en mis 30 años de carrera médica nunca había presenciado. Colocó las imágenes lado a lado en el negatoscopio. Este es su estudio inicial. Señaló la primera imagen llena de manchas oscuras. Y este es el estudio de hoy. Teresa observó la segunda imagen y su corazón se llenó de una gratitud indescriptible. Donde antes había masas tumorales enormes, ahora se veía un panorama completamente diferente. Las manchas habían desaparecido casi por completo, y los órganos mostraban una apariencia saludable que contrastaba dramáticamente con las imágenes anteriores. Médicamente hablando, continuó el doctor, esto es imposible. Los tumores de este tipo no desaparecen espontáneamente. No tengo explicación científica para lo que está viendo aquí. Es como si su cuerpo hubiera sido completamente renovado. Sus palabras resonaron en la habitación como un eco de lo milagroso. Teresa tomó las manos del médico entre las suyas y le dijo con una sonrisa serena: Doctor, hay cosas en este universo que van más allá de lo que la medicina puede explicar. Lo que usted está viendo es la manifestación del amor infinito de Dios, quien decidió darme una segunda oportunidad de vida. El oncólogo, un hombre de ciencia estricta, no pudo evitar que sus ojos se llenaran de lágrimas. En ese momento, presenció algo que transformaría su perspectiva sobre la vida y la medicina para siempre. Señora Teresa, le dijo, no sé en qué cree usted, pero lo que ha sucedido aquí desafía todo lo que pensaba saber sobre la medicina. La noticia de milagro se extendió rápidamente por todo el hospital. Médicos de diferentes especialidades venían a revisar el caso de Teresa, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había ocurrido. Cada uno llegaba a la misma conclusión. No existía precedente médico para una recuperación tan completa y repentina. Teresa regresó a su casa después de 3 meses de hospitalización, pero no era la misma mujer que había entrado. Físicamente, estaba más saludable que antes del diagnóstico. Espiritualmente, había experimentado una transformación tan profunda que irradiaba una paz y una sabiduría que tocaba a todos los que la conocían. Su historia comenzó a difundirse en la comunidad. Las personas llegaban de lugares lejanos para conocer a la mujer que había sido sanada cuando los médicos dijeron que no había esperanza. Teresa recibía a cada visitante con humildad, siempre dirigiendo la gloria hacia Dios y nunca proclamándose especial o diferente a cualquier otra persona. Quiero que sepas algo muy importante. Si has llegado hasta aquí en este video, es porque Dios tiene un mensaje especial para ti. Tal vez estás pasando por una situación difícil, tal vez has perdido la esperanza, o quizás conoces a alguien que necesita un milagro. La historia de Teresa no es solo su historia, es un recordatorio de que nada es imposible para aquel que creó el universo. Gracias por permanecer conmigo hasta este punto, porque lo mejor aún está por venir. Los médicos siguieron monitoreando el caso de Teresa durante los años siguientes. Cada estudio confirmaba lo que parecía imposible. No había rastro de la enfermedad que una vez amenazó con quitarle la vida. Su historia fue documentada en revistas médicas como un caso extraordinario que desafiaba la comprensión científica convencional. Pero para Teresa, el verdadero milagro no fue solo su sanación física. Fue la transformación completa de su relación con Dios y con la vida misma. Comenzó un ministerio informal donde oraba con personas enfermas, compartía su testimonio en iglesias y hospitales, y se convirtió en un faro de esperanza para quienes enfrentaban diagnósticos devastadores. Mi enfermedad fue terrible, solía decir Teresa, pero también fue el regalo más grande que Dios me pudo dar, porque me enseñó a confiar completamente en Él y me mostró que su amor es más poderoso que cualquier circunstancia. Si yo hubiera sabido lo que ahora sé sobre la fidelidad de Dios, no habría tenido tanto miedo. Su familia también experimentó una transformación profunda. Los hijos que una vez vivieron en la desesperanza de posible a Dios, ahora eran testimonios vivientes del poder de la oración y la fe. Cada uno desarrolló una relación personal con Dios que cambió para siempre el curso de sus vidas. Los años pasaron y Teresa se mantuvo completamente sana. Pudo ver las bodas de sus hijos, conocer a sus nietos y cumplir muchos de los sueños que pensó que nunca podría realizar. Cada día era para ella un regalo precioso, una oportunidad más de servir a Dios y demostrar que los milagros siguen sucediendo en nuestro tiempo. En una entrevista años después del milagro, Teresa reflexionó: muchas personas me preguntan qué hice para merecer la sanación. La verdad es que no hice nada especial. No soy más santa que nadie,
No soy perfecta. Simplemente soy una mujer que aprendió a confiar completamente en Dios, incluso cuando todo parecía perdido. Lo que quiero que la gente entienda, continuaba, es que Dios no nos ama por lo que hacemos, sino por quienes somos, sus hijos amados. Mi sanación no fue porque yo fuera especial, sino porque Dios es especial. Él es el Dios de lo imposible, el Dios que puede hacer milagros cuando menos lo esperamos. Su testimonio nos enseña que los milagros no siempre llegan de la manera que esperamos, pero cuando confiamos verdaderamente en Dios, Él puede transformar incluso las situaciones más desesperantes en oportunidades para mostrar su gloria. Teresa aprendió que a veces tenemos que llegar al final de nuestras propias fuerzas para descubrir que la fuerza de Dios no tiene límites. Hoy, muchos años después de aquella sentencia médica que parecía definitiva, Teresa sigue siendo un testimonio viviente de que con Dios todas las cosas son posibles. Su historia nos recuerda que nunca debemos perder la esperanza, porque el mismo Dios que la sanó a ella es el mismo Dios que puede hacer milagros en tu vida y en la mía. La historia de Teresa no es solo un relato del pasado, es una invitación para el presente. Es una invitación a confiar, a creer, a entregar nuestras cargas más pesadas en las manos de aquel que tiene poder para transformar cualquier situación. Porque si Dios pudo sanar a Teresa cuando los médicos dijeron que no había esperanza, ¿qué no podrá hacer en tu vida cuando le entregues completamente tu corazón? Esta historia real de fe nos demuestra que los milagros no son cosa del pasado. Siguen sucediendo hoy, en este momento, en la vida de personas comunes y corrientes que deciden confiar en un Dios extraordinario. Teresa era una mujer como cualquier otra, pero su fe la convirtió en testimonio de lo sobrenatural. ¿Qué te ha parecido esta increíble historia de fe y milagro? ¿Has vivido alguna experiencia similar, donde Dios haya intervenido de manera sobrenatural en tu vida? Me encantaría leer tu testimonio en los comentarios, porque cada historia de fe fortalece la esperanza de otros que pueden estar pasando por momentos difíciles. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, donde compartimos más testimonios reales que demuestran el poder infinito del amor divino. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar que los milagros siguen sucediendo. Y no te vayas sin ver el próximo video que aparecerá en pantalla, donde conocerás otra historia extraordinaria de cómo Dios transformó una tragedia familiar en el testimonio más poderoso de restauración que puedas imaginar. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para un milagro cuando confías en aquel que puede hacer lo imposible.